Gracias porque tú nos has regalado un maravilloso rescate. Gracias porque por medio de Cristo hoy podemos estar aquí delante de ti. No por nuestros méritos, sino por Cristo, por su gracia, por su misericordia. Ayúdanos, Señor, y perdona, oh Dios, todo pecado. Y danos la gracia, oh Dios, de poner tu palabra con denuedo, con gracia, y ilumina el entendimiento de tu iglesia, tanto los que están aquí como aquellos que se conectarán, y que cada uno de nosotros pueda ser edificado en esta preciosa tarde. Son favores que te pido en Cristo Jesús. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies y vamos al texto bíblico, 2 de Corintios. Vamos a leer los versículos 18 al 21. 2 de Corintios capítulo 5. Cuando lo tengan, puede decir un fuerte amén. Amén. Dice así el texto bíblico. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pueden sentarse. El pasado domingo el hermano Rafael estaba compartiendo con nosotros de Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, hablándonos sobre el poder del evangelio y cómo la iglesia está llamada a ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Aquí en este contexto el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de los Corintios y le está hablando de que todo esto, dice el versículo 18, todo esto proviene de Dios. Pero si pudiéramos hacerle una pregunta, ¿pero todo qué? Bueno, si nosotros el versículo 17, más arriba, vemos que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y esto no fue por voluntad humana. Si tú estás en Cristo y yo estoy en Cristo, no fue porque tú quisiste, no fue porque yo quise. Todo esto proviene de Dios. El mensaje del evangelio, que es locura para aquellos que se pierden. El mensaje del evangelio, que es tropezadero para los judíos, proviene de Dios. El mensaje de salvación proviene de Dios. Amén. Y si hablamos de reconciliación, es lógico entender que donde hay que hacer reconciliación era porque había enemistad. Y es interesante, hermano, de verdad, como decíamos en la escuela dominical, debemos de pedirle a Dios que nos dé asombro cuando nosotros vamos a la Biblia y leemos textos como estos, porque Dios fue el ofendido y sin embargo el ofendido es el que sale a buscar al ofensor. Wow, esto es impresionante. Pablo, hablando de los Romanos capítulo 3 versículo 10, dice: no hay que buscar a Dios, no hay que ganar lo bueno, no hay. Todos se descarriaron. Hermano, tú y yo éramos un descarriado. Amigo que está aquí, tú estás descarriado del propósito de Dios. Pero hoy hay una buena noticia para ti, porque hoy se va a predicar el evangelio de la gracia de Cristo y cómo tú puedes volver a redimir de tu creador. Gloria a Dios. De tu creador. Todo esto proviene de Dios.
Dios fue que planificó el plan de salvación. Ahora, la pregunta entonces que pudiera surgir es la siguiente: ¿cómo el pecador rebelde, descarriado, muerto en sus delitos y pecados, destituido de la gloria de Dios, puede reconciliarse con un Dios que es santo, puro, eterno, sublime, justo, y ser declarado justo y estar reconciliado con Dios y tener paz para con Dios? ¿Cómo puede ocurrir esto? Bueno, el versículo 21, que es donde vamos a enfatizar nuestro sermón de esta tarde, nos da a nosotros la respuesta. ¿Cómo puede este hombre pecador reconciliarse con Dios y tener paz para con Dios? Este versículo 21 nos da la respuesta, donde nosotros vamos a ver lo que se llama en teología la doctrina de la sustitución o imputación, que significa cargar a la cuenta de otro. Cargar a la cuenta de otro. Este versículo 21 nos va a ayudar a nosotros a entender lo que hizo Dios por pecadores como nosotros. Así que permítame nuevamente leer el versículo 21. Y dice así, sí: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, yo quisiera dividir este versículo en 3 sesiones, pero no quisiera pasar la primera sesión sin antes nosotros definir lo que es el pecado. Nuestro primer punto es una realidad. Al que no conoció pecado, al que no conoció pecado. Ahora la pregunta es, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Bueno, la Biblia define al pecado de diversas maneras, y una de ellas es que pecado es la infracción de la ley de Dios. Pecado es la infracción de la ley de Dios. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver que Dios le dio 10 mandamientos a Moisés allá en Éxodo 20. Y entre esos mandamientos está el mandamiento: no matarás. Y muchos amigos, cuando tú estás compartiendo el evangelio, a veces te dicen: no, porque yo no soy tan malo. No, pues yo no mato, yo no robo, yo no vendo droga, yo no soy un delincuente. El asunto está, oye bien esto, amigo, que probablemente tú no has matado a nadie físicamente. Pero en el Nuevo Testamento nosotros vemos que Jesús hizo énfasis en los 10 mandamientos, no solamente en la letra, sino en lo que había detrás de los 10 mandamientos. Por eso es que en Mateo capítulo 5, oye bien amigo, Jesús hablando, versículos 21 y 24, o versículo 21 al 24, Jesús hablando de la ira, dice lo siguiente, oye bien: oíste que fue dicho a los antiguos, no matará, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al fuego del infierno. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de tu hermano que tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces presenta tu ofrenda. Cualquiera puede decir: pastor, yo no soy tan malo, yo nunca he matado a nadie.
El asunto está que ningún ser humano después de Génesis 3 tiene la condición para vivir a cabalidad los 10 mandamientos que Dios le estableció a Moisés en Éxodo capítulo 20 y luego lo repitió en Deuteronomio capítulo 6. Es verdad que quizás tú no me has adorado físicamente, pero yo pregunto, ¿quién de nosotros que está aquí, quién de nosotros me levanta la mano y me dice, pastor, yo nunca me he enojado con nadie? Yo nunca me he irado con nadie. Si tú dices que sí, que tú nunca en tus 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, 70, lo que tengas, nunca te has enojado con nadie. Bueno, mira, tú estás violando entonces otro mandamiento, tú estás hablando mentira. Estás hablando mentira. Y la mentira es pecado. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. O sea que tú estás violentando también un mandamiento de la ley de Dios. Ninguno, hermano, estamos aquí, podemos decir que en un momento determinado no nos hemos airado contra alguien. Y dice Jesús, oíste que fue dicho, no matarás. Pero ahora yo te digo que si tú te enojas contra alguien, tú eres un homicida. Wow. ¿A cuánta gente nosotros hemos matado? ¿Estamos aquí o me siento solo? Pero también la Biblia define pecado aquellas cosas que tú y yo sabemos que son buenas y no las hacemos. Por ejemplo, amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos es algo que el Señor nos manda a nosotros hacer en los 10 mandamientos. Ahora yo pregunto, ¿quién de los que está aquí ama a Dios con toda su fuerza, con toda su mente y ama a su prójimo como a sí mismo? Creo que todos nos quedamos cortos. Todos nos quedamos cortos para llenar ese estándar. Y por ejemplo, nosotros tenemos a alguien que se le acercó a Jesús en una ocasión, un joven rico, y le dijo, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, cumple los mandamientos, no matará, no adulterará. ¿Y sabe qué le dijo ese muchacho? Oh, pero eso es tan fácil. Pero oye, yo siempre lo he guardado. Si ese es el estándar, yo estoy en el reino de los cielos. Porque yo lo he guardado. ¿Cuánto han leído esa historia de Joven Rico? Amén. Pero Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, vende lo que tiene y dáselo a los pobres. Y dice que este hombre comenzó a entristecerse. Se entristeció mucho porque tenía muchos bienes, lo que nos ayuda a nosotros a entender que sus posesiones estaban por encima del amor de Dios y no quiso someterse al señorío de Cristo y venir a Él en fe y descansar en sus méritos gloriosos, sino ganarse la salvación. Amigo, nadie puede ganarse la salvación. No hay manera, no hay forma. No hay medio de que tú y yo podamos ganarnos la salvación. Por eso el apóstol Pablo, hablando de los Efesios, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, le dice, por gracia soy salvo. Esto no es por obra, para que nadie se gloríe. Esto es por pura gracia. La salvación es una dádiva, un regalo de Dios, que Dios se lo regala a pecadores perversos como tú y como yo. Como tú y como yo. Ahora la pregunta sería, pastor, ¿y entonces? ¿Quién fue que llenó ese estándar? Jesucristo. Amén. Jesucristo
es que llena ese estándar, y por eso que el versículo comienza diciendo: al que no conoció pecado. Desde que tú naciste y yo nací, ha sido pecado. Pero ¿quién no conoció pecado? Jesucristo. Pastor, ¿y usted puede demostrar eso por la palabra? Claro que sí. Mira lo que dijo Pilato de Jesús. Mateo 27, 23 y 24 dice: y el gobernador le dijo: pues, ¿qué maldad ha hecho? ¿A quién le dijo? A la multitud que estaba gritando que crucifiquen. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viéndolo Pilato, que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Oye cómo lo llamó Pilato, un enemigo de Jesús: de la sangre de este justo, inocente soy yo. Yo no encuentro en este hombre absolutamente nada malo. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 3, versículo 5, dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. En Cristo no había una pizca de pecado. El apóstol Pedro lo dijo de esta manera en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23, y cito: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando un ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Yo te voy a hacer una pregunta: ¿cuántas veces a ti te han puesto entre la espada y la pared y tú has reaccionado como Cristo? Que te han dicho algo y tú te has mantenido callado. Probablemente algunas veces, pero otras veces fue explotado como un cohete chino. Y es fuego lo que ha salido de tu boca. Wow. Pedro y Juan caminaron 3 años con Jesús en su ministerio. Fueron testigos oculares de Cristo. Pero ellos, cuando se levantaban, era con Cristo. El día entero con Cristo. Donde Cristo se movía, ahí estaba Cristo. Porque Pedro, Juan y Jacobo son de los 12 apóstoles que vivieron experiencias que los otros apóstoles no vivieron. O sea, que era como del círculo íntimo de Jesús. Tanto Pedro como Juan y Jacobo. O sea, Pedro y Juan y Jacobo vivieron momentos de intimidad con Jesús. Y tanto Pedro como Juan, oye, en 3 años dicen: nosotros en Él no hemos visto absolutamente nada malo. Mira, si tú duras conmigo 5 minutos, no. Si tú duras conmigo 30 segundos, no. Si tú duras conmigo 2 segundos, algo malo tú vas a ver en mí. Pero en Cristo, los apóstoles duraron 3 años. Y ellos testificaron de que no vieron en Él absolutamente nada malo. Al que no conoció pecado, una realidad. Ahora, el ladrón en la cruz también reconoció la santidad de Jesucristo. Lucas 23, 41 dice: y nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecen nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Wow. El autor de los Hebreos, capítulo 4, versículo 15, nos dice lo siguiente, y cito: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En Cristo no hubo pecado. Repito otra vez: cómo el hombre pecador, descarriado, destituido de la gloria de Dios, puede reconciliarse con un Dios que es puro, que es santo, por medio de ese que no conoció pecado.
Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Un favor. Un favor. ¿Qué hizo Dios con el que no conoció pecado? ¿Qué hizo Dios? Y me gozo que el hermano Juan Echavarrí, que lo vamos a citar otra vez, citó Isaías 53. Que aunque en medio de la crucifixión fueron los romanos, pero Pedro en el capítulo 1, versículo 23 en adelante, nos dice que todo lo que le ocurrió a Cristo fue por el previo anticipado conocimiento de Dios. Lo que implica que nada de lo que Cristo pasó fue casualidad, porque Isaías 700 años antes de que Cristo pasara por todo eso, ya él lo había profetizado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Versículo 21, parte B. Ahora es interesante que nosotros comprendamos que en la cruz Cristo no se estaba haciendo un pecador. No. En la cruz el Padre estaba tratando a Cristo como un pecador. Que lo que tú merecías pagar y lo que yo merecía pagar, Cristo lo pagó por nosotros. Amén. Cristo lo pagó por nosotros. Amén. Dios el Padre es quien aplica el principio divino de la imputación. Trató a Cristo como si él fuera un pecador, aunque no lo era, y permitió que muriera en la cruz como sustituto para pagar el castigo por los pecados de todos los que creen en él. Por eso es que Isaías en el texto, creo que en el versículo 11, termina diciendo: su siervo justificará a muchos, no a todos. A muchos, no a todos. Porque Dios convirtió a Cristo, o trató a Cristo como un pecador por nosotros. No por todo el mundo, sino por nosotros. Isaías 53, versículo 1 al 6, lo cito otra vez. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Oye, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de quién? De Jehová. Sigue el verso 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, oye bien, todos nosotros descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Wow. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Hermano, todo eso lo hizo Dios para salvar a pecadores como nosotros. Cristo fue tratado como un vil pecador en la cruz. En la cruz Cristo pagó el precio que tú tenías que pagar y que yo tenía que pagar. Amigo, Cristo pagó el precio en la cruz y se clavó en una cruz para salvar a pecadores. Eso no es un cuento, eso no es un mito. Eso no es fábula, la historia está ahí, búscalo, investiga y verás que un día, hace 2000 años, un hombre se hizo maldito para bendecir a aquellos que vienen a él en arrepentimiento y fe. Búscalo, la historia está ahí. Cristo murió en una cruz para salvar a pecadores como tú y como yo. Él no merecía morir de esa manera. Él no le hizo daño a nadie. No hubo engaño en su boca. Nunca blasfemó. Nunca envidió. Nunca levantó falso testimonio. ¿Y sabe qué? Fue a morir a una cruz por amor a ti y por amor a mí.
Bendito sea el Señor. Por eso, el hermano Spurgeon decía lo siguiente, y quiero leer algo que yo lo he compartido en otra ocasión y quisiera volver a leerlo. Diga lo que dice el hermano Charles Spurgeon. El pecado oprimió a nuestro gran sustituto terriblemente. Él sintió el peso de ello en el huerto de Getsemaní, donde sudó grandes gotas de sangre que caían a la tierra. La presión completa de nuestros pecados vino sobre él cuando él fue clavado al madero. Se hizo maldito en la cruz. Allí, en las horas de la tiniebla, sabemos que él cargó con la vergüenza por nuestra causa. Entonces escupieron en su rostro. Fue una burla cruel. Sabemos que él cargó dolores innumerables de cuerpo y de mente. Él tuvo sed. Él clamó en gran agonía de abandono. Él sangró. Él murió. Sabemos que derramó su alma hasta la muerte. Pero tras esto, y más allá de esto, un abismo de sufrimiento sin medida. Tu sufrimiento desconocido, sufrimiento que no se pueden conocer. Él padeció con ello una cantidad de angustia que no somos capaces de concebir. No diré más. Es sabio poner velo sobre lo que no puede explicar. Este texto hace ambos. Pone velo y descubre su dolor. Pero el amor de Dios fue tan infinito, tan profundo, que Él lo hizo pecado. El Señor hizo al perfectamente inocente pecado por nosotros. Eso significa más humillación, tiniebla, agonía y muerte de lo que tú puedas concebir. La cruz es en muchos aspectos una revelación más completa de la ira de Dios contra el pecado humano que un infierno y el humo del tormento que sube por los siglos de los siglos. ¿Quién hubiera sabido que el odio de Dios por el pecado tendría que ver al unigénito Jesús sangrando en cuerpo y sangrando en alma hasta la muerte? Es más, sujetándole a padecimiento. Es más que Dios lo abandonó. Es más que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Es la descripción más subjetiva de todas. Por nosotros lo hizo pecado. Oh, la profundidad del terror. Sin embargo, la grandeza de su amor. Gloria a Dios. Cristo se clavó en una cruz por amor. Nadie lo obligó. Él fue voluntariamente. Por eso que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo que está aquí, por amor Dios entregó a Cristo. ¿Con qué fin? Que todo el que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ven a Cristo. Él es el Salvador del mundo. Amén. Eso nos lleva a nuestro tercer punto y ya vamos concluyendo. Un glorioso resultado. Una realidad, el que no conoció pecado. Un favor, Dios lo hizo pecado por nosotros. ¿Y cuál es el resultado de esto? La parte C del versículo 21 dice, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Toda persona que viene a Jesús y descansa en él es declarado justo ante la vista de Dios por medio del sacrificio sustitutivo de Cristo en la cruz. Todo aquel que viene a Cristo es declarado justo por Dios en su misma presencia. Todo aquel que viene a Cristo se reconcilia con Dios. Romanos 5:1 dice, y cito, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado pues por lo que yo hago, ¿no? Justificado pues por mis buenas obras, ¿no? Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién salva? Cristo. La fe es el medio. Es como alguien ilustró esto.
de esta manera como un joven que está ahogando en un río y alguien le tira una soga. ¿Cuál es el medio para sacarlo del río? La soga. Pero ¿quién lo salva? El que lo haga. Entonces la fe es el medio, pero quien salva es Jesucristo. Amén. Es Jesucristo. Un glorioso resultado. Para que la justicia de Dios sea imputada en nuestra cuenta, hay que creer en Cristo. El doctor y maestro Rini, en su teología sistemática, dice lo siguiente, y cito: la doctrina de la sustitución basada en este versículo, debemos de ver aquí el corazón del Evangelio. El Salvador sin pecado ha tomado nuestros pecados para que nosotros podamos tener la justicia de Dios por medio de la fe en su sacrificio. Amén. Hermano, no se trata de tu esfuerzo humano ni del mío. La salvación es monergista. Es un evento que viene de Dios. Por eso que Pablo en el verso 18 dice que esto no tiene que ver con nosotros. Esto tiene que ver con Dios. Amén. Si tú eres cristiano, si tú eres cristiana y eres salvo, es porque Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Amén. Dios te escogió, Él te salvó, Él te eligió, Él es el Todopoderoso. Por eso vuelvo y cito el verso 18, dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio a nosotros entonces el privilegio de tener el ministerio de la reconciliación, el Evangelio, para que nosotros podamos compartir nuestra fe con aquellos que están en tinieblas. Como si Dios rogase por medio nuestro: amigo, reconcíliate con Dios. Cuando alguien te esté predicando, es Dios que lo está moviendo. Cuando alguien te está exhortando, es Dios que te está moviendo. ¿Sabes por qué? Porque recuérdate, como dijimos en la introducción, hay una ley de Dios y esa ley todo ser humano la ha violado. Y un día que yo no sé cuándo, todo ser humano comparecerá ante el tribunal de Cristo. Y ese día, tú y yo no tendremos excusa. Lo que pasa es que cuando me predicaba yo no estaba listo. Mira, nadie está listo para servir a Cristo. Nadie está listo para nada. ¿O acaso cuando tú iniciaste en un trabajo nuevo, no tuvieron que entrenar? ¿O tú estabas listo? Probablemente quizás tú puedas tener alguna experiencia en alguna área de un trabajo que tú conoces, pero hay nuevas modalidades que te tienen que decir cómo se hacen las cosas. Ven a Cristo con todas tus cargas. Él es el que dice: venid a mí todo lo que estéis trabajado y cargado, y yo lo haré descansar. Ven a Cristo. Decía un estudioso: esta es la doctrina más grande y más importante de todas, ya que los hombres están perdidos en su pecado y Dios ha tomado el pecado de aquellos que han venido en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo y lo ha puesto en su Hijo unigénito, haciéndolo a Él una ofrenda de pecado por nosotros. De modo que aquel que viene a Cristo es declarado justo ante la vista de Dios. Cristo llevó nuestros pecados en la cruz y hoy tú y yo, por medio de la fe, estamos vestidos de su justicia y Dios nos declara justo por medio del sacrificio de Cristo, sin nosotros ser justo. Fin de la cita. ¡Wow! Es como si Dios cogió nuestra ropa y se la puso a Cristo, y cogió la ropa de Cristo y nos la puso a nosotros. Una declaración judicial. Dios hoy nos declara justo, sin nosotros ser justos, y todo lo hace por medio del sacrificio de Jesucristo, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Fíjate que está hablando claro. Es en Cristo que nosotros somos justificados. No en María, no en Pedro, no en Juan,
no en ninguno de los apóstoles, no en ninguna religión. Es en Cristo que somos nosotros justificados, porque es Cristo que pagó el precio por los pecados de los pecadores. Es Cristo. Entonces es en Cristo que nosotros somos justificados. Dos aplicaciones que quisiera compartir para que nosotros entonces pasemos al momento de la Santa Cena para recordar eso que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dos aplicaciones. Primero, una vez más les quiero hablar a los amigos. Y insisto mucho, amigos, por lo que dice el texto, como si Dios rogase por medio de nosotros. Te cito otra vez, cuando se comparte el Evangelio contigo, nosotros no queremos molestarte. No. Es que hay un mandato de que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio. Cuando compartimos el Evangelio contigo, no queremos presionarte, no se trata de presión, porque Dios quiere hacer la obra en el corazón del ser humano. Pero tienen que entender que es una obligación que tiene la iglesia de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Es como si Dios estuviera rogando por medio nuestro: reconcíliate conmigo, vuélvete a mí. En Isaías 55, versículo 6, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Deje el impío su camino y el hombre mío su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, que es amplio el perdonar. Dios es un Dios perdonador, amigo. Es ahora que hay que buscar a Dios. Bueno, pastor, mire, cuando yo esté viejo, es que yo voy a buscar a Dios. Pregunta: ¿quién te garantiza que tú vas a llegar a Dios? ¿Quién te garantiza que mañana tú vas a amanecer vivo? A veces hay gente que no le gusta escuchar eso, pero es una realidad. Y una realidad porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero es una buena noticia. Mala dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Mala dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. Yo mismo voy a morir un día. Pero mi esperanza no está en mí. Mi esperanza está en aquel que se clavó en la cruz por mí. Es ahí que está mi esperanza. Y ahí está la esperanza de los cristianos. En que un día, ese que se clavó en la cruz, que fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por los de él. Amigo, vuelve a Cristo. Vuelve a Cristo. Acércate a Cristo. Arrepiéntete. Ay, pastor, yo no tengo de qué arrepentir. Pero lo vimos al inicio, que todo el mundo ha violado la ley de Dios. No hay un solo ser humano que no haya violado la ley de Dios. En una ocasión, llevaron a una mujer encontrada en el mismo acto de adulterio. Y dice el texto bíblico que Jesús estaba escribiendo en tierra. Le preguntaron: en la ley de Moisés dice que encontramos en este hecho tiene que ser muerto apedrado. Y Jesús le dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y cuando él levantó su rostro, nadie que acusaba a esta mujer estaba ahí. Y Jesús le preguntó: mujer, ¿dónde está lo que te acusamos? Yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Pecado es infracción de la ley. Si algún día tú has mentido, necesita a Cristo. Si algún día tú te has irado, necesita a Cristo. Si algún día tú has mirado a una mujer con ojos que no debe de verla, necesita a Cristo.
Vuelve a Cristo. Eso es lo que significa arrepentimiento, que tú vas hacia una dirección y te devuelves, tú no estás con Cristo, te devuelves hacia Cristo, hacia el Salvador, hacia el Libertador, hacia el Santo, hacia el Puro, hacia aquel que pagó el precio por el pecado. Vuélvete a Cristo con toda tu calma. Mateo 11, 28 y 29 dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Es Cristo que hace descansar. Ahora, los hermanos que están aquí, hermano, esas verdades nos llevan a nosotros a gozarnos por lo que Dios hizo por nosotros sin nosotros merecerlo. Voy a repetir eso otra vez a la iglesia. Si tú eres cristiana, si tú eres cristiano, eres cristiano y cristiana por pura gracia de Dios. Oye, que eso nos entre en la cabeza y nos corra por la vena. Tú y yo merecíamos el justo juicio de Dios. Tú y yo merecíamos el infierno y Dios clavó a su Hijo para salvarte a ti y salvarme a mí. Amén. La hermana Alexandra al inicio del culto decía que si tú estás luchando con alguien que veniste atribulado, déjame decirte que si tú estás en Cristo, lo que tú puedes estar pasando ahora mismo no es casualidad para tu vida. Los que estamos en Cristo, todo lo que viene a nuestra vida es porque Jehová lo permite. Y Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Si tú tienes una llamada de parte de Dios, si tú tienes un llamado de parte de Dios, lo que tú estás viviendo ahora mismo va a operar para bien. Yo no sé cómo Dios lo hace, pero yo sé que lo que dice la Biblia yo lo creo. Amén. A los que aman a Dios, todas las cosas. ¿Y sabe qué significa todas las cosas, mi viejo? Todas las cosas. Absolutamente todas las cosas. Aún el pecado que Dios aborrece, cuando Dios lo permite en tu vida, somos responsables, pero de una manera sobrenatural. Dios hace que opere para bien. Eso no quiere decir que no vamos a pagar la consecuencia, porque cada principio violado pagamos la consecuencia. Pero en las manos de Dios, todo lo que Dios permite a nuestra vida, a los cristianos, dice Pablo, y sabemos, yo estoy seguro, ¿el qué? De que todas las cosas cooperan a bien. Si te cancelan de trabajo mañana, todas las cosas cooperan a bien. Si lo que hay por los drones nada más en la casa para comer, todas las cosas cooperan a bien. Todo, hermano, coopera para bien. Absolutamente todo. O sea que nosotros podemos, en medio de cualquier situación, podemos expresar lo que el apóstol Pablo dice a los Tesalónicos en su segunda carta, capítulo 1, en adelante, el capítulo 5, que nosotros podemos dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Que demos gracias a Dios en todo. En una ocasión, un teólogo llamado Matthew Henry, voy cerrando, decía lo siguiente: él fue atracado. Fue atracado por alguien, le robaron su cartera, le robaron todo. Y él, cuando testificó, decía: yo doy gracias a Dios. ¿Pero cómo así, Matthew Henry, te atracaron? Sí, yo doy gracias a Dios porque me atracaron. ¿Sabe por qué? Porque yo fui el atracado, yo no fui el atracador. Yo doy gracias a Dios, ¿sabe por qué? Porque aunque me atracaron, no me quitan la vida. Y yo sigo glorificando a mi Dios. O sea que aún en medio del dolor, de cualquier turbación, de cualquier tormenta, nosotros podemos dar gracias a Dios todo el tiempo. Hermanos y hermanas, tú y yo íbamos derecho hacia el infierno y Dios nos rescató. Por eso decimos con el apóstol Pablo en Romanos 8, versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados,
ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Iglesia, estamos bendecidos con Cristo. Estamos bendecidos con Cristo. Cristo es nuestra bendición. Oye, dáselo fuerte a Cristo. Cristo es nuestra bendición. Nuestra bendición es Cristo. Quizás tú estás pasando el día en bicicleta. Pero si tú tienes a Cristo, tú eres una bendecida, tú eres una bendecida. ¿Y sabes por qué? Porque ese mismo Cristo, que un día nos viene a buscar para llevarnos a un lugar donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá escasez, no habrá chisme, no habrá envidia, no habrá enfermedad, no habrá muerte, no habrá diablo, no habrá pecado. Oye, ni siquiera habrá luna, ni habrá sol, porque con la gloria de Dios es tan resplandeciente que su misma gloria va a resplandecer en aquel lugar. Y tú no quieres ir a ese lugar. Es Cristo nuestra esperanza, es Cristo nuestra bendición. Al que no conoce un pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Estamos en victoria. Amén. Cristo nuestra esperanza. Él todo lo pagó. Y su sangre nos limpió. Amén. Por eso yo quiero que te pongas de pie. Y vamos a escuchar este himno con nuestra hermana María Sánchez. Gloria a Dios. Y entonémoslo con gozo. En victoria. Quizás tú estás atribulada, pero estamos en victoria de Cristo. Echa tus cargas, tu ansiedad sobre Él. Y adoremos conjuntamente con nuestra hermana con este himno para la gloria del Señor. Ayúdala, Reina. Vamos a alabar a nuestro Señor. Gracias. Dice que desechado y despreciado fue Él por nuestros pecados y nuestra paz fue sobre Él. Su llaga